Por favor, adelante. Ok, bien, gracias. Reitero nuevamente la invitación de Maribel, a Nicolai por ser anfitrión. Voy a hablar de este tema de estados alcanzables de la ecuación de calor y de una ecuación parabólica degenerada. Originalmente el problema está englobado en la teoría de control de ecuaciones parabólicas y se estableció una conexión con espacios de Berman y es lo que quiero exponer. Bien, entonces, ahí está. Consideramos la ecuación de calor en el intervalo unitario, ¿ok? Entonces X va a estar en 0, 1, abierto. Vamos a fijar un tiempo T mayúscula, entonces el tiempo va a estar entre 0 y T mayúscula. Tenemos nuestra ecuación de calor, esta es la derivada parcial respecto al tiempo y dos derivadas respecto a X, la variable espacial. Tenemos condiciones en la frontera, en X igual a 0 y en X igual a 1. Aquí tengo datos, una condición a la izquierda, lo denota así, UL, L de left, y una condición a la derecha, en X igual a 1, durante este tiempo, y tengo el dato UR, de R de right. Y con condición inicial, al tiempo 0, F de X. Esta ecuación, a grosso modo, pues modela la propagación del calor en un alambre, digamos, de longitud 1. En el día de hoy, mis datos UL, UR van a ser cuadrados integrables en este intervalo 0T mayúscula con valores complejos. La condición inicial va a ser también cuadrado integrable definida en intervalo unitario. ¿Okay? Y bueno, se puede probar que bajo estas condiciones existe una única solución a mi ecuación de calor en un sentido débil. ¿Okay? No voy a profundizar, pero lo voy a dejar así. Entonces existe una solución y el problema de control nulo de la ecuación del calor se refiere a esta pregunta. Fijamos un tiempo t mayor que 0, está fijo. La pregunta es que si me dan una distribución inicial de temperatura F minúscula, es posible hallar controles UL, UR, ¿ok? Tal que al resolver la ecuación, al tiempo T mayúscula, esté yo estable, digamos, esté yo, valga 0, ¿no? La temperatura esté en 0. Ese es el control nulo de la ecuación del calor. Aquí tengo un dibujito para más o menos decir qué pasa físicamente. Tienen su alambre de longitud 1, tienen aquí X, un punto en su alambre. Al tiempo 0, aquí en el extremo izquierdo, están aplicando una fuente de temperatura, que es UL, es un control que nosotros vamos a aplicar. Entonces, durante el tiempo de 0 a T mayúscula, estamos aquí con una fuente de temperatura, que es UL. En el lado derecho con UR. Al inicio, al tiempo 0, a mí me dieron una distribución inicial de temperatura, esta F minúscula. Entonces yo tengo que hallar estas fuentes de temperatura en los extremos, de tal manera que al evolucionar mi sistema, al tiempo T mayúscula, yo esté en la temperatura 0. ¿Ok? Ese es el problema de control. Pues bueno, fue resuelto en 1971 por Fattorini y Rosser, que los tengo aquí en este artículo de 1971. Ahí prueban el control nulo de la ecuación del calor. Ok, entonces, déjenme definir lo que es el conjunto de estados alcanzables al tiempo T mayúscula desde una condición inicial F minúscula. Voy a estar variando aquí las funciones UL, el control izquierdo, UR, el control derecho, voy a estar variando. La F va a estar fija. Resuelvo mi sistema y me fijo dónde estoy al tiempo T mayúscula. Eso me da una familia, un espacio vectorial de funciones, ¿okay? Que depende de X en el intervalo unitario. Entonces, estoy moviendo estos controles, estos datos en este espacio y me resuelvo y me fijo al tiempo T mayúscula dónde estoy. Ese es un subespacio vectorial y bueno, tal cual se llama el conjunto de estados alcanzables desde la condición inicial F, ¿ok? Al tiempo T mayúscula. Entonces, el problema es describir este espacio de estados alcanzables. Un resultado básico en teoría de ecuaciones parabólicas, en particular de calor, es que el espacio de estados alcanzables
o bueno, o estas soluciones, cada una de estas soluciones son no nada más infinito, son incluso analíticas respecto a la variable X, ¿ok? Es lo que denota este resultado. Y eso es válido para cualquier tiempo positivo. Es decir, ustedes pueden empezar con una distribución inicial de temperatura muy regular, simplemente que sea cuadrado integrable, y al tiempo t mayúscula, la solución ya es regular, es incluso analítica, ¿vale? Bueno, pero se quiere algo más detallado. Como consecuencia del artículo de Fattorini y Russell, que introduce un método que se llama el método de momentos, que es muy útil en teoría de control. Bueno, ellos pregonaron precisamente que la ecuación de calor es controlable a cero, que significa que la función cero está en el espacio de estados alcanzables para cualquier f condición inicial. ¿Ok? Entonces, puesto en símbolos, ese es fue el resultado que probaron Fattorini y Russell. Ok, y eso trae como consecuencia, eso lo prueban ellos en su artículo, el espacio de estados alcanzables no depende de la condición inicial, que incluso puede poner la f igual a cero. Entonces, ya no me preocupo por la condición inicial, puedo poner directamente la condición inicial cero. ¿A cuál es razón física para que puedes poner cero? Usas la linealidad, bueno, o sea, sabiendo este resultado, que el problema, que la ecuación de calor es controlable a cero para cualquier tiempo, usando eso y la linealidad de la ecuación del calor, se puede probar que basta que caracterices los estados alcanzables desde cero. Es, el teorema es teorema de Fattorini y Russell y junto con linealidad. Eso es, no es más complejo que eso. Y más adelante también hacen notar, ya teniendo como condición inicial cero, también se puede notar, tampoco es complicado, también se usan cuestiones de linealidad y unicidad de soluciones de la ecuación de calor, que tampoco hay dependencia del tiempo, de mayúscula. Entonces, estos espacios son, puedo considerar cualquier tiempo t, so t mayúscula igual a 1. Entonces, no depende de la condición inicial, no depende del tiempo. Ok. Y dentro del artículo de Fattorini, se prueba que estas series sinoidales, donde los coeficientes cumplen esta condición, toda esta familia de funciones están contenidas en espacios de estados alcanzables. Esta familia está indexada por epsilon positivo. Entonces, toda esta familia, variando epsilon positivo, está contenida en espacios de estados alcanzables. Ok, eso aparece dentro del artículo de Fattorini y Russell. De ahí hay un salto, 40 años más adelante, donde se mejora ese resultado por Herbedosa y SUA. Usan un método que llaman de dualidad, en que siguen trabajando con series sinoidales, pero ahora los coeficientes es suficiente que cumplan esta condición. Entonces, este subespacio vectorial está contenido en espacios de estados alcanzables. Mejora el estado anterior, y más aún, ahora, aquí vamos a dar el salto a la variable compleja. En vez de considerar x de variable real, voy a pensar ahora en variable compleja. Pues, y bueno, y de la misma manera, este espacio de estados alcanzables, que depende, cada una de estas funciones dependen de la variable x, ahora voy a empezar en sus extensiones holomorfas, ¿ok? Bueno, ellos prueban que bajo esa extensión, considerando la variable compleja, consideran esta franja S, es una franja horizontal de ancho 1. Entonces prueba que esta familia de funciones holomorfas, que son dos periódicas, bueno, que tienen periodo 2, que cumplen estas condiciones en 0 y en 1, todas las derivadas pares se anulan, ¿ok? Para todo n mayor o igual que 0. Toda esta familia de funciones holomorfas están metidas en las extensiones holomorfas de los estados alcanzables, ¿ok? Bien, eso fue en 2011. En 2016, bueno, aquí déjenme primero, voy a hablar de este cuadrado Q. Este cuadrado Q tiene aquí en la diagonal al intervalo precisamente 0, 1, donde está puesta mi ecuación de calor. ¿Ok? Es un cuadrado, analíticamente pues se escribe de esta manera, ¿ok? Consideren ahora este disco,
ese disco tiene centro un medio 0, un medio 0, un cierto radio R mayor que R0, donde R0 es aproximadamente este numerito, ¿ok? Entonces ahí tengo ese disco. Entonces, en el 2016, estos tres colegas usan un método llamado de aplanamiento para hacer notar que el espacio de estados alcanzables, las tensiones analíticas holomorfas, están contenidas en el espacio de funciones holomorfas en el cuadrado y contienen a las funciones holomorfas en el disco que mencioné recién. ¿Ok? Y de hecho, bueno, aquí también hice el dibujo de la franja del resultado anterior. Aquí está la franja de la colección anterior. ¿Ok? Entonces, se ha ido, en el 2016 refinan la caracterización, bueno, encontrar la caracterización del espacio R. En el 2018, Dardé, Herbedosa usan estimaciones de Kahneman y fórmula de Cauchy, explotan esta idea para probar que el espacio de estados alcanzables contiene a las funciones holomorfas en la cerradura de Q. Bueno, esto se entiende, como siempre, son las funciones holomorfas en una vecindad de la cerradura de Q. Bueno, la otra condición ya se tenía del resultado previo, entonces se tiene ya ahí un sándwich. Entonces aquí todo indica que Q es el dominio de la analiticidad donde debemos de mirar, donde tenemos que buscar, ¿ok? Ahora, en este punto se quiere tener más estructura. Queremos saber si podemos considerar, por ejemplo, espacios de Berman o espacios de Hardy. Y bueno, bueno, les recuerdo cuál es la definición de espacio de Berman. Bueno, son las funciones, bueno, en omega, donde omega es un abierto no vacío del plano complejo, son las funciones holomorfas en omega cuadrado integrales. ¿Ok? Y este espacio de Hardy-Smirnov son las funciones holomorfas, lo voy a poner en Q, las funciones holomorfas en el cuadrado, que son cuadrado integrables en la frontera del cuadrado, tal que su sucesión de momentos se anula para todo n mayor o igual que 1. Estas son integrales complejas, ¿ok? Estas son integrales de niña. Bueno, este es también un espacio de Hilbert con esta norma, ¿ok? Esta es una norma para el espacio de Hardy-Smirnov. Entonces, ya con esa estructura adicional, en el 2018, Hartman, Kelly y Tusnak, en un preprint que sacan en Archive, muestran que el espacio de estados alcanzables está en este sándwich. Está contenido en el espacio de Berman del cuadrado unitario y contiene al espacio de Hardy-Smirnov. ¿Ok? Bueno, ahí finalmente fue publicado en el 2020. Entonces, aquí va mejorando. En este momento, a esas alturas, como en el 2019, Tusnak da una plática en Oaxaca. Yo estoy ahí presente y es eso, bueno, a mí me interesa el problema. Eso fue en agosto de 2019. Y bueno, porque yo estaba trabajando en teoría de control y tengo conocimiento de espacios de Berman. Y bueno, entonces decidí pues intentar yo a ver si yo podía sacar algo, ¿no? Si podía caracterizar el espacio R. Eso fue en agosto, pero recién estaba yo medio trabajando algo cuando Orsoni, casi al mes siguiente, de septiembre de ese año 2019, da una casi caracterización del espacio de estados alcanzables, ¿ok? Déjenme mencionarles que delta es este sector, tiene apertura pi medios. Aquí lo tengo en el dibujo, este es delta, es este sector, ¿ok? Abre hacia la derecha. Aquí también hablo de 1 menos delta es este sector, ¿ok? Abre hacia la izquierda. Y bueno, si intersectan ambos sectores, pues les va a quedar el cuadrado Q. Bueno, lo que prueba Orsoni es que cualquier función en R se puede escribir como una función en este espacio de Berman más otra función en este espacio de Berman. Ojo, bueno, o sea, es decir, tiene una función en este espacio de Berman que la restringen al cuadrado y esta otra, o toman otra función en este espacio de Berman, la restringen a ese cuadrado. Eso, esas combinaciones me permiten, bueno, me describen a R. Pero, bueno, la cuestión es
que no tienen el mismo dominio, ¿ok? Aquí tengo delta, aquí tengo 1 menos delta. Y ambos delta y 1 menos delta son dominios no acotados, ¿sí? Sí, son dominios no acotados, sí. Y bueno, simultáneamente, en octubre de 2019, todos estos son los preprints, los sacan en Archive, ¿ok? Ellos de manera independiente también descomponen el espacio R como restricciones de funciones en estos espacios de Berman. Solo que aquí ellos tienen pesos que involucran exponenciales, pero que en realidad no aportan más que la versión de Orsoni, digamos, a grosso modo. Ok, todo eso es, eso es casi inmediato, septiembre, octubre. Yo estuve trabajando septiembre de 2019 y saqué, digamos, mi versión. Esto yo lo hago, esto lo saco en Archive en octubre de 2019, poco después de estos trabajos. Yo pruebo que efectivamente que R es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor definido en Q, y digo quién es el núcleo reproductor. Desafortunadamente para mí no lo tengo en forma cerrada, sino me queda aquí una serie indexada por N y M en los enteros, me queda, más adelante voy a decir quién es casero, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que, quiero destacar es que no me queda en forma cerrada, me queda aquí una serie. Pero digamos que yo todavía no tenía tanto conocimiento de los resultados estos previos, y bueno, sí vi que efectivamente tenía que ser un espacio de núcleo reproductor en Q. Se comunica conmigo Tuznak, y él me pregunta si creo que es posible que esta suma de espacio de Berman es igual al espacio de Berman en la intersección de estos sectores, es decir, en el cuadrado. Yo en principio creía que no, y de hecho, bueno, ya después él me lo comentó, que ese problema tiene nombre, es el problema de separación de singularidades, que ya, por ejemplo, se ha resuelto en espacios de Hardy, que es eso. Tiene un abierto omega 1, digamos, un omega abierto omega 2. Si, digamos, si piensan en espacios de Hardy, si esa suma coincide con el espacio de Hardy de la intersección, ¿ok? En espacios de Hardy está estudiado, incluso en espacios de funciones holomorfas también hay resultados. Pero esto trae a colación, pues, un nuevo problema, el problema de separación de singulares para espacios de Berman, ¿ok? Y bueno, entonces esa era la conjetura, que esta suma era, pues, el espacio de Berman sobre el cuadrado Q. Luego Orsoni, bueno, aquí, bueno, déjame... como aquí hablo de espacio de Hilbert con núcleo reproductor, quiero dar la definición o recordarla. Consideren E un conjunto no vacío. FD va a ser una colección de funciones definidas en E con valores complejos. Ok, entonces un espacio de Hilbert con núcleo reproductor en E es bueno, es un subespacio vectorial de funciones definidas en E con valores complejos, que está dotado de producto interno, que lo hace un espacio de Hilbert complejo, tal que las funciones de evaluación son continuas en H, ¿ok? Bueno, todos sabemos que por el teorema de representación de Riesz, para cada Z fijo, existe una única K sub Z en H, tal que representa la funcional evaluación como este producto interno. Y eso define una función K mayúscula, definida en E cruz E, que es el llamado núcleo reproductor, y bueno, se define de esta forma. Y sabemos que cuando fijamos W como parámetro, esta familia de funciones determina al espacio completo, es decir, que la cerradura del span es todo H, ¿ok? Bueno, ejemplos, pues los más conocidos son los espacios de Berman en conjuntos del plano complejo, como puede ser el disco, el semiplano superior. En particular para el semiplano derecho, que le pongo una C sub más, este es el plano derecho,
C supramas es el semiplano superior, ¿ok? Aquí tengo el espacio de Berman en el semiplano derecho, este es su núcleo reproductor. En el semiplano superior, este es su núcleo reproductor, ¿ok? Ocurre, esto es simple aritmética, sumamos los núcleos reproductores y nos queda esta función racional, que es el núcleo reproductor del espacio de Berman en el primer cuadrante. Es decir, si intersectan el semiplano derecho y el semiplano superior, tienen el primer cuadrante, y bueno, obtienen esta relación. Usando proyecciones de Berman, esto es como un ejercicio, no es complicado, se puede ver este resultado, que el espacio de Berman, el espacio de Berman del semiplano derecho más el espacio de Berman del semiplano superior coincide con el espacio de Berman del primer cuadrante, en el plano euclidiano. Esto lo hace, de hecho esto lo hace precisamente Orsoni con Hartman en este artículo, donde resuelven precisamente casos particulares de separación de singularidades para espacios de Berman. Y hacen algunas transformaciones conformes para probar este resultado, que era la conjetura. Precisamente la suma de estos espacios de Berman me da el espacio de Berman en el cuadrado. Y con eso ya queda caracterizado el espacio de estados alcanzables. Entonces, aquí en este artículo donde dice aplicación a teoría de control, es precisamente esta última implicación, donde caracterizan ya finalmente el espacio de estados alcanzables R. En este artículo resuelven todavía más casos, ¿no? Este es un caso bastante particular, y bueno, hay cosas por hacer. Respecto a mi artículo, yo lo sometí en agosto de 2019, pero tardó mucho tiempo en aceptarse, hasta un par de años después, hasta julio de 2021. El problema era que yo lo mandaba a revistas de análisis y me decían, no, bueno, esto tiene que ir a revistas de EDPs. Mandaba EDPs y de ahí me mandaban a revistas de análisis. Entonces fue un poco complicado. Pero finalmente fue publicado en Integral Equation and Operator Theory, y bueno, fue un poco complicado porque no había revisores que manejaran, digamos, las dos cosas, teoría de control y bueno, el espacio la teoría el espacio de Berman y Harding, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tengo la sospecha que los revisores fueron, algunos de los revisores fueron Hartman o Sony, algunos de ellos, porque cuando hicieron la revisión, ellos me dijeron, bueno, ya está resuelto este problema, el de la conjetura. Entonces, pero de todos modos, le dieron un cierto valor a mi resultado, y simplemente me pedían que hiciera, si podía decir algo sobre mi núcleo reproductor y el núcleo del espacio de Berman sobre el cuadrado Q. En principio no lo vi, lo pensé un rato y no lo vi directo. Y ya simplemente me pidieron que escribiera yo el núcleo reproductor del espacio de Berman sobre el cuadrado Q. Bueno, eso no es complicado porque sabemos que el núcleo de Berman es variante bajo mapeos conformes. Entonces, únicamente lo que necesitaba yo era un mapeo phi que mandara de manera conforme al cuadrado Q en D, ¿ok? Y simplemente usar esta propiedad, ¿no? La invariancia del núcleo de Berman bajo mapeos conformes. Este mapeo phi, solo lo vamos a mencionar así rápidamente, involucra estas funciones elípticas de Jacobi, ¿ok? Que a su vez involucran funciones elípticas de Jacobi de primera clase, son estas integrales. En realidad esto yo no lo hice, esto ya estaba hecho, es muy conocido, y simplemente, bueno, lo tomé y escribí el núcleo de Berman del cuadrado Q. Lo que quiero hacer notar es que aquí hay una cierta periodicidad que cumple esta función Cn. Se fijan, es doblemente, bueno, casi doblemente periódica, salvo este factor. Ok, entonces,
Aquí aparecen, bueno, aquí aparecen 2MK1 en la dirección real y en la dirección compleja 2NIK2, ¿ok? Entonces ahí hay una cierta periodicidad y en la serie que yo obtuve, precisamente también tengo ese, más o menos como esa, aquí mi serie, esta, aquí tengo, bueno, también tengo que hay una periodicidad, ¿ok? Entonces había como que hacía cierto sentido que hubiera una relación entre mi núcleo reproductor y el núcleo de Berman. Pero en realidad ya no profundicé, ya estaba resuelto el problema. Ok, bien. Ahora, mm, bueno, como andamos aquí en el mundo de los espacios de Berman, pues es conocido que podemos considerar pesos, en el caso del disco, pesos radiales, y en el caso del, por ejemplo, del semiplano derecho, podemos considerar funciones holomorfas, pero que son cuadrados sumables, pero respecto a estos pesos, que es el equivalente a los pesos radiales en el disco, ¿no? En este caso están bien estudiados los núcleos reproductores, de hecho están dados de esta forma, donde nu es mayor que -1. Entonces, bueno, claro que lo conocía, y la cuestión, lo que yo me planteé fue si de alguna manera podría yo ver que este fuera el núcleo reproductor de un espacio de estados alcanzables para una cierta ecuación diferencial parcial que dependiera del parámetro nu. Esa era mi idea, ¿no? Mi problema, lo que yo quería plantear. Y bueno, más adelante voy a tratar de explicar cómo fue que saqué esto. Consideren esta ecuación parabólica degenerada, el semieje real positivo, entonces x es mayor que 0, tiempo t mayúscula fijo, okay, t va a estar en este intervalo. Esto es parecido a la ecuación del calor, de hecho es la ecuación del calor cuando alfa es igual a 1, pero ahora es, bueno, se le llama degenerada porque este término se anula en 0. ¿Okay? Considero una condición Dirichlet en mi extremo izquierdo, pero ahora es ponderado, tengo aquí t a la alfa. ¿Okay? Condición inicial 0, ¿ok? Y una condición Dirichlet en infinito, es decir, que este límite es 0 cuando x tiende a infinito, para todo t en este intervalo. Y bueno, igual puedo plantear, puedo preguntarme, o bueno, puedo definir el espacio de estados alcanzables de esta ecuación. Es decir, yo voy variando la g, resuelvo mi sistema y me fijo al tiempo t mayúscula donde estoy. Tengo un subespacio de funciones y quiero caracterizarlo. Bueno, pues probé que ese espacio de estados alcanzables, que lo tengo aquí como G caligráfica alfa T, bueno, ese T mayúscula aquí, lo pude escribir como un espacio, como este espacio de Berman, ahorita les doy la definición, por estas funciones holomorfas, definidas en delta alfa. ¿Quién es delta alfa? Delta alfa es este sector, es el sector con apertura pi alfa sobre 2, ¿ok? Esto vive en el semiplano derecho. Alfa está en este rango. Este espacio de Berman está definido en delta alfa, son las funciones holomorfas de delta alfa, y son cuadrados integrables respecto a este peso, ¿okay? Respecto a ese peso. ¿Por qué salió ese peso? Si se fijan aquí tengo esencialmente, piensen aquí en vez de esta potencia, Z, esta potencia piensen en Z, ese es el peso en el semiplano derecho, con alfa menos 1, pero como estoy en este sector, tengo que hacer una transformación conforme para mandar este sector en el semiplano derecho, ¿ok? Eso es lo que me origina. Cuando hago ese mapeo conforme, me saca estas potencias, ¿ok? Esa es la justificación. Y bueno, su núcleo reproductor, el núcleo reproductor de este espacio aquí ponen estas funciones en Z por la misma función, pero en W conjugado, y aquí pondrían
el núcleo de Berman, el previo, el ponderal, aquí tengo, en vez de nu, tengo alfa menos 1, valuado en z a la 2 sobre alfa, aquí z a la 2 sobre alfa, w conjugado a la 2 sobre alfa, por el mapeo conforme que había yo mencionado. Entonces, ese es el núcleo reproductor para el espacio de estados alcanzables asociado a esta ecuación parabólica degenerada. Entonces, bueno, efectivamente yo había resuelto lo que me había planteado. Una pregunta. Sí, dime. Si tu alfa es menor que 1, entonces tú tienes una singularidad, porque z va al dominador. Sí, sí, aquí tendría una singularidad. Por eso se toma alfa en este intervalo. No. Sí, ok. Si alfa, digamos, la mitad, entonces en tu G de alfa... Ok, sí. Sí, bueno, sí, estrictamente es una ecuación degenerada cuando alfa es mayor que 1 y es singular cuando alfa es menor que 1. Sí se permite, sí, es singular cuando es menor que 1. Y bueno, cuando alfa es igual a 1 es calor y se obtengan los mismos resultados ya conocidos, en caso alfa igual a 1. Bien, quiero más o menos decirles cuál es el resultado en el que se basan mis trabajos, bueno, estos par de trabajos. Y bueno, aquí se va a poner un poco, me voy a poner un poco teórico, no es muy complejo, pero quiero darles a conocer el resultado que es el básico para estos trabajos. Entonces, esto se trata de ver la imagen de un mapeo lineal como un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Y vamos a ver cuáles son las condiciones. Consideremos un espacio de Hilbert complejo, ¿ok? Un conjunto no vacío, ¿ok? H, una función, esta H en negrita es una función vector valuada, definida en E con valores en mi espacio de Hilbert H, ¿ok? Este va a ser un funcional, esta L en negritas, definidas en mi espacio de Hilbert, con valores en el espacio de funciones definidas en E con valores complejos, ¿vale? Y vamos a suponer que este mapeo lineal tiene esta representación. Me tomo una f en H, en mi espacio de Hilbert, la fijo, y entonces L de f tiene que ser una función definida en E, entonces actúa en puntos P de E, y me tiene que regresar a un escalar complejo. Como en la acción, pues bueno, se toma el producto interno en H, de la F, ¿ok? Con HP, H en P. H en P vive en H, ¿ok? Entonces está bien definido. Entonces este mapeo L tiene que tener esta forma particular, ¿ok? Consideramos ahora su imagen, o su rango, que es, bueno, pues la imagen del H caligráfico del espacio de Hilbert bajo L, su imagen, es un subespacio del espacio de funciones definidas en E como valores complejos, y le doy esta norma, ¿ok? Que es simplemente, dado un F en este espacio, en esta F sí, sin negritas, o sea, una F en este espacio se escribe de esta forma, su norma va a ser el ínfimo de las preimágenes de esa F bajo la L, ¿ok? Eso está bien definido, y de hecho, bueno, usan la fórmula de polarización para dotarlo dotar mi espacio con un producto interno, ¿ok? Y bueno, el resultado que probó Saito Saburo, es que ese espacio, con el producto interno que acabo de mencionar, es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, y además el núcleo reproductor se calcula de esta forma. Entonces tengo aquí KPQ, es producto interno, aquí aparece al revés, aquí HQ, HP, producto interno en H. Es el núcleo reproductor. ¿Ok? Entonces ese es el resultado abstracto que probó Saito Saburo. Disculpe, Marcos, una pregunta sobre la terminología. Si entiendo bien que está escrito, entonces H se conoce como mapa de características, ¿verdad? No lo sé.
E en este momento es un espacio, un dominio abstracto, ¿verdad? Sí, que puedes pensar en nuestro ambiente en un espacio, en un conjunto de plano complejo. Bueno, entonces sí está dada una función abstracta que un conjunto abstracto mapea en un Sí, espacio de Hilbert. este es abstracto, sí. Solo que llegue Entonces, a un espacio de Hilbert. bueno, entonces esto se conoce H como mapa de características y lo que está escrito es como construcción explícita del espacio de Hilbert a partir de construcción explícita del núcleo y del espacio de Hilbert con núcleo reproductor a partir de un mapa de características. Muy Ah, bien. ok. Sí, no sabía. Igor, es Gracias. exactamente el resultado, un ejemplo de resultados que tú siempre estás buscando cuando se factoriza este núcleo de Bergman. Ahorita no entiendo de qué se trata, pero luego. No, si Sí, caes no sé a qué te refieres si al caes problema núcleo de Bergman, de singularidades, ¿no? se escribe como producto Ah, como producto. conjugado de otra variable. Ok. Bueno, Ok. Ujú. este es el resultado fundamental para mis trabajos. Vamos a ver un ejemplo que le llamo ejemplo de juguete, que de hecho que es como que considero que es el primer ejemplo, que es de Saito. Entonces, tiene la ecuación de calor, el semieje real positivo, tiene un tiempo t mayúscula fijo. Aquí considero una condición Dirichlet a la izquierda. Aquí hay un peso, le puse aquí un t, con condición inicial 0. ¿Okay? Entonces tengo el espacio de estados alcanzables, definido de esta forma. Otra vez, voy variando la u en este espacio de funciones cuadradas integrales con valores complejos, definidas en 0 t mayúscula. Resuelvo mi ecuación, me fijo al tiempo t mayúscula, ¿dónde estoy? Esa es una función. Entonces tengo este subespacio y quiero caracterizarlo, ¿vale? Bueno, quiero caracterizar las tensiones holomorfas, ¿vale? Las extensiones holomorfas, lo considero como funciones de variable compleja z. Bueno, de entrada, se puede resolver explícitamente mi ecuación de calor, se usa la transforma de Laplace, la manera más rápida de resolverlo. La solución se escribe de esta forma, ¿vale? Esencialmente es una convolución de este núcleo con el dato U. Una convolución truncada, digamos. Donde, a ver, ¿quién es este núcleo? Aquí tenemos el núcleo de Gauss, el núcleo de calor, que resuelve precisamente la ecuación de calor. Calculamos su derivada parcial respecto a X, ¿ok? Este núcleo es el que aparece aquí, ¿ok? Bueno, pues entonces tengo que caracterizar, bueno, considero la extensión holomorfa de esta función, en vez de X voy a poner Z, de variable compleja, y quiero caracterizar a todas esas funciones. Ahora lo escribo en términos de operador, un operador L sub T mayúscula de U. U va a estar en este espacio, ¿ok? Tengo este operador integral, y lo que tengo que hacer es, pues, caracterizar la imagen de este operador, ¿ok? Entonces ahí ya caigo más o menos en la hipótesis del teorema abstracto de Saito. ¿Por qué? Porque este operador integral lo escribo como producto interno del U con este núcleo, ¿ok? Y estoy integrando respecto a la variable t, esta t. En este espacio de Hilbert, este es un espacio de Hilbert ponderado. Aquí he hecho la medida de probabilidad. Tengo t entre t mayúscula, entonces de probabilidad en 0 t mayúscula. Entonces ya entro en el esquema del teorema abstracto de Saito. Lo escribo en forma de producto interno. ¿Ok? Lo que se hace notar al principio es que este operador manda mis funciones que están en este espacio de Hilbert en funciones holomorfa. ¿Ok? El operador está escrito de esta forma, ¿ok? Todavía no he visto que esté bien definido, o sea, hay que ver primero que este núcleo esté en L2, ¿ok? Entonces, cuando considero este núcleo con variable z, variable compleja, calculan el módulo, toman el módulo,
le sale esta estimación. Y yo quiero que, bueno, que este núcleo esté en L2. Entonces, cuando integra de 0 a t mayúscula, ¿ok? Y de hecho, para que esté en LP, para cualquier P, es necesario que esto que está en rojo sea positivo, ¿ok? Para que mi integral converja. Entonces, esta es la condición que se pide, que la parte real de z al cuadrado sea positivo. Y eso es precisamente que z esté en el sector delta. Aquí es donde aparece el sector delta, ¿ok? Entonces, bajo esta condición, este núcleo es cuadrado integrable y este producto interno está bien definido, ¿vale? Usando el teorema de la convergencia dominada, se puede ver que esta función es continua en delta, ¿ok? Y usando el teorema de Morera, porque esta función, como función de z, este núcleo, pues es analítica, es súper analítica, entonces usan Morera y pueden ver entonces que efectivamente esta función es holomorfa, ¿ok? Y bueno, ahora ya estoy en el esquema del teorema abstracto, del resultado abstracto, ¿ok? Mi espacio de Hilbert, ¿quién es? El espacio de Hilbert es donde viven las funciones U, mis datos, es este, ¿ok? ¿Quién es E? En este caso es delta, el sector, ¿ok? ¿Quién es la función que está definida en delta y que me regresa funciones? Pues fijo Z en delta, ¿ok? Y me regresa esta función en H, ¿ok? Entonces, ese es el mapeo H, ¿ok? Definido en delta y me regresa funciones. Entonces, para Z fija me regresa esta función. Y entonces ya escribo mi operador en términos de mi teorema abstracto, ¿ok? En la hipótesis. Y lo aplico simplemente porque me dice cómo encontrar el núcleo del productor. Me dice, toma este producto interno de estas funciones H, ¿ok? Tengo H, tomo el producto interno, esto lo tengo de forma explícita, hacen la operación y les queda calcular este integral de 0 a t mayúscula, ¿ok? Esto se puede calcular fácilmente y me queda esta expresión. Aquí pueden notar que sale el espacio, bueno, esta es una composición del núcleo de Berman del semiplano derecho con z cuadrada aquí, doble conjugado al cuadrado. Si derivan z cuadrada les queda 2z y se derivan doble conjugado al cuadrado, les queda 2z doble conjugado, les queda el numerador, ¿ok? Entonces eso ya nos dice que viene que puedo usar la propiedad de invariancia conforme del núcleo de Berman, ¿ok? Y bueno, está multiplicado por esta función, analítica en Z, antianalítica en W. Entonces, este es el núcleo reproductor bueno, el dominio de mi operador se identifica con, con el espacio de Berman que tiene este núcleo reproductor. ¿Quién es el espacio de Berman? Bueno, no es complicado ver que es exactamente este. Es el espacio de Berman en delta por esta función holomorfa. ¿Okay? Es decir, multiplican cada función en el espacio de Berman por esta exponencial. ¿Okay? Esto se obtiene únicamente por propiedades de la invariancia del núcleo de Berman. ¿Okay? De hecho, aquí está hecho, ¿no? Consideré el mapeo phi que va de delta en el semiplano derecho, dado esta forma. ¿Ok? Y esto lo identifico, esta parte la identifico como esto que está aquí, esto. ¿Ok? Y bueno, con eso se concluye, ¿no? Que el espacio de estados alcanzables de mi ecuación de calor en ese eje real positivo es este espacio de Berman. Este es el primer ejemplo que considero o que yo encontré, que es de Saito, donde aplica esta técnica. ¿Okay? Disculpe, una pregunta, Marcos. Sí. Usted representa este espacio con núcleo reproductor sobre ¿cómo se dice? Sobre el sector como imagen de cierto espacio de Bergman sobre el semiplano, ¿verdad? Sí, es decir, la imagen ya son funciones holomorfas en delta. Entonces,
van a estar definidas en delta. Cuando yo aplico el resultado, este es un núcleo reproductor en delta, digamos, ¿no? En delta. Para funciones en delta. En principio no sabes quién es, pero cuando lo miras, dice, ah, bueno, lo reconoces. Esto lo reconoces como precisamente lo que he puesto aquí. Tienes el núcleo de Berman en el semiplano derecho, phi de z, phi w, que es esta z cuadrada, w conjugada cuadrada, que está la phi, y este numerador son estas derivadas. Entonces, esto lo identificas, ¿no? Esto lo identificas, y esto, bueno, es esta parte, que se puede ver por la teoría de espacio núcleo reproductor, que esto es el núcleo reproductor de este espacio, ¿ok? Eso es ahí unos resultados de núcleos Ajá. reproductores. Bueno, mi pregunta es así. Este factor exponencial que tenemos antes del núcleo de Bergman en Sí. el semiplano, este factor Sí, sí, sí. que está en la línea azul, Ajá, esta. este factor exponencial, Sí. lo podríamos como juntar con el núcleo del semiplano, ¿verdad? Y obtener un espacio tipo Bergman con peso en el semiplano, supongo, ¿verdad? Sí, 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 porque si te fijas aquí también estás con z cuadrada. Están separados, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Entonces podríamos como agregar este factor y obtener sobre el semiplano superior un espacio de Bergman con peso, ¿verdad? Con cierto... Sí, 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 Bueno, sí. como... Yo creo que sí, yo ajá, creo que lo puedes ver como un pullback. Ahí, sí, sí, sí. como multiplicación por peso, ¿verdad? Es una operación estándar con núcleos. Y bueno, como el semiplano superior está más estudiado, tal vez como tiene sentido dar más prestigio a este espacio en el semiplano y buscar si la gente lo ha Sí, estudiado, ¿no? sí, sí. Ujú. Ujú. Ok, ujú. Sí, gracias. Bien, bueno, este es el ejemplo de juguete. Les he mostrado cómo se aplica el resultado abstracto. ¿Ok? Recuerden que yo les hablé del caso de una ecuación parabólica degenerada y que yo hablaba de los espacios de Berman en el semiplano derecho ponderados. ¿Cómo fui que resolví ese problema? Esta cuenta que les acabo de mostrar, yo empecé aquí con con alfa más 1, me parece, empecé aquí con alfa más 1. Yo sabía que tenía que haber sectores involucrados, entonces aquí tenía yo z, ciertas potencias, y digamos que en las cuentas yo me fui regresando, y yo llegué a un operador integral, que dependía bueno, lo vi como esta z de variable real x, y dependiendo del tiempo. Y la cuestión fue tratar de determinar qué ecuación diferencial parcial satisfacía. Entonces, bueno, ahí me puse a cucharearle un poco, y bueno, fue como llegué a la ecuación parabólica degenerada, ¿ok? A esta. A esta. ¿Ok? Entonces, pues ese fue el truco que hice. O sea, digamos que sabía yo la solución, y en mis cuentas me fui regresando y creé el problema. Esta es la ecuación parabólica degenerada. ¿Ok? Así fue, y así me funcionó. Ahora, en este punto, pues yo dije, bueno, hay que plantear el problema de control para este problema en el intervalo unitario. Es lo natural, porque ya se había hecho en calor. Entonces, lo traté de plantear, y para mi sorpresa es que, híjole, ya estaba estudiado, ya estaba hecho la controlabilidad para sistemas parabólicos degenerados. Y hay cientos de artículos, ¿ok? Cientos de artículos. Entonces, está resuelto. Entonces, el punto ahora sería caracterizar el espacio de estados alcanzables para estos sistemas puestos en el intervalo unitario. ¿Okay? Puestos en el intervalo unitario. Es decir, hacer lo correspondiente al caso de calor. ¿Vale? Entonces, en el 2021, me llegó un estudiante de doctorado, lo puse a hacer cosas de control y precisamente estudiar controlabilidad de ecuaciones parabólicas degeneradas,
Entonces, empezamos con un seminario y, bueno, estábamos estudiando un artículo de controlabilidad y encontramos que tenía algunos pues, errores, ¿no? No estaban bien resueltos o completamente resueltos. Entonces, eso nos dio la oportunidad de estudiar estos sistemas. Obtuvimos un primer artículo, ¿ok? Aquí estudiamos esta ecuación parabólica degenerada singular. En este caso, alfa está en este intervalo entre 0 y 2. Aquí hay una degeneración, esto se anula cuando x se aproxima a 0. Y hay una singularidad, aquí el potencial explota cuando ponen x igual a 0, ¿ok? Entonces hay degeneración, hay singularidad, y hay una cosa que le llaman drift. Aquí pusimos esta beta. En el artículo que revisamos, beta era 0, ¿ok? Ponían condiciones Dirichlet a la izquierda ponderadas, porque así es como está bien puesto el problema, poniendo condiciones Dirichlet ponderadas a la izquierda, condiciones Dirichlet homogéneas a la derecha y con condición inicial, ¿ok? Bueno, el problema no estaba bien resuelto para beta igual a 0. Nosotros metimos este parámetro adicional. Hay una restricción en cuanto a este parámetro mu. Este mu tiene que ser menor que este valor. Mu de alfa más beta, donde, bueno, este es mu de delta. Son condiciones. Esta gamma no puede ser cualquier gamma, tiene que ser un número específico que depende de alfa, beta, mu. La cuestión es que, bueno, probamos la controlabilidad a 0 de este sistema. Es decir, que dado cualquier U0, condición inicial, somos capaces de encontrar un control F cuadrado integrable, tal que al evolucionar nuestro sistema y fijarnos al tiempo T mayúscula, estamos en 0, ¿vale? Eso lo resolvimos con la condición de que alfa más beta es menor o igual que 1. Entonces, ahora sí, creemos que está correcto el resultado, ya pasó el arbitraje, ya hicimos la revisión y va a ser aceptado. Entonces, ya estamos en condiciones de plantear ahora sí, caracterizar el espacio de estados alcanzables de esta ecuación. Para hacerlo, pasa por resolver el problema en el semieje real positivo, que ese es un trabajo que yo estoy haciendo de manera independiente, estoy dando transformaciones integrales, no me funcionó transformada de Laplace ni transformada de Fourier, estoy trabajando con transformadas de Hankel, tengo que pasar necesariamente por eso, y bueno, posteriormente voy a abordar el problema de caracterizar el espacio de estados alcanzables. Posteriormente, con mi estudiante, que es se llama Leandro Galo, sacamos otro resultado, ahora con la condición alfa más beta mayor que 1, es el mismo sistema, pero se tiene esta condición. Y lo que ocurrió aquí fue que la condición en el lado izquierdo no es Dirichlet ponderado, sino tiene que ser Neumann ponderado, ¿ok? Bajo esa condición, el sistema está bien puesto. Bueno, también hay restricciones en los parámetros. Mu tiene que satisfacer esta condición, gamma tiene que ser algo bien específico. Pero bueno, bajo estas condiciones, probamos que el sistema es controlable a 0 a un tipo T mayúsculo. ¿Okay? Y nuevamente, el reto es caracterizar el espacio de estados alcanzables de este sistema. Ese fue el segundo artículo y recién la semana pasada terminamos un tercer trabajo, que es el mismo, se fijan, es el mismo sistema, ¿okay? Mismo, pero consideramos ahora condiciones tipo Robin en la frontera. Entonces aquí tengo una condición tipo Robin en el lado derecho, es digamos usual, A es un cierto escalar, ¿okay? En el lado izquierdo me salen unas condiciones tipo Robin ponderadas, ¿okay? Ponderadas. Ahí pongo mi control, donde este es un corchete que se llama corchete, no, se llama forma de Liouville, ¿ok? Donde, bueno, se define de esta forma. P es esta potencia de X. Bueno, hemos resuelto recién este problema, hemos probado la contabilidad a 0 de este sistema. Y bueno,
aquí sí es la técnica es totalmente diferente a los dos casos anteriores. Usamos teoría de singular de Sturm-Liouville. Pues nos tuvimos que meter necesariamente esa teoría. Expansiones esenciales de Fourier-Dini. ¿Okay? Ahí aparecen involucradas funciones de Bessel de primera clase. Y bueno, esto es lo más reciente que he sacado con mi estudiante en el ámbito de teoría de control. Y ahora el reto es caracterizar los espacios de estados alcanzables. Todo parece indicar que Yesenia Ortega, me parece que está ahorita en la charla, ella va a estar de postdoc conmigo a partir de agosto, septiembre. Entonces, quiero que me ayude, o ese es como nuestro proyecto, de tratar de caracterizar el espacio de estados alcanzables de estos tres problemas. ¿Ok? Yo ya no he seguido con la cuestión de calor. Ha habido un boom de publicaciones de caracterización de espacios alcanzables, de ecuaciones de calor y sus modificaciones, con condiciones Neumann en la frontera, con perturbaciones, y bueno, se está haciendo mucho trabajo en ese sentido. Yo lo he dejado y preferí pasarme a este caso de singular degenerado. He sacado los resultados de controlabilidad y bueno, digamos que estoy en la punta, digamos, en este esquema. Entonces sí quiero apurarme a sacar el resultado de caracterización de los pasos de estados alcanzables. Y bueno, la verdad es que ya tengo la hora completa. Creo que estaría por demás platicarles cómo hice la demostración del caso de calor, pero fue esencialmente la aplicación del resultado de Saito. Este es el caso de calor, donde tenemos dos controles, un izquierdo, un derecho. Se escribe de manera explícita la solución, de esta manera. El problema aquí es que, bueno, hay dos transformadas integrales y no estoy en el ambiente para aplicar el teorema de Saito. Entonces, tuve que hacer por casos, considerando un solo control, es decir, cuando ponía UR igual a 0, estudié esta transformada integral. Cuando sea UL igual a 0, estudié la otra. Ese fue el primer caso, cuando tenía un solo control. Luego me pasé a considerar dos controles, pero no arbitrarios, que hubiera una cierta relación entre UR y UL. Esta fue una relación que pedí. Esta fue otra. ¿Okay? Entonces aquí resolví 4 casos, digamos, 4 casos. Y finalmente, afortunadamente, combinando los casos previos, pude caracterizar el espacio de estados alcanzables del caso general. Quisiera mostrar unos dibujitos. Cuando hay un solo control, cuando hago UR idénticamente 0, la región involucrada es la que llamé D infinito, que son traslaciones de esta D. Este D es un cuadrado, pero tiene la diagonal el 0,2. El 0,2. Bueno, pues este operador me agarra funciones cuadrado integrales y me agarra funciones holomorfas en D infinito, son todos estos, ¿ok? Y cuando me restringo a un D, pues veo que, digamos que es como la región fundamental, ahí le calculo el núcleo reproductor. Cuando calculo el núcleo reproductor, me salen ahí unas series, es ahí donde me salen las series. ¿Por qué me salen las series? Porque la solución de este problema involucra la función teta. Y la función teta está descrita en términos del núcleo de calor con esta serie. ¿Okay? Entonces aquí tengo una serie, la pego aquí, tengo una serie, tengo un solo control, esta es una serie, esto es una serie. Entonces cuando hago la expansión, ¿okay? Pues es donde me salen las series, aquellas que les dije que no las tengo en forma cerrada. Este K0 esencialmente es el núcleo que me salió en el ejemplo que le llamé de juguete. ¿Ok? Este es el K0. Bueno, yo ahí lo tenía ZW. Bueno, lo que se hace es tomarse Z más 2N, W más 2M.
pero es esencialmente casero, ¿ok? Y ahí es donde me salieron a mí esas series. Y bueno, ya no le trabajé más, lo dejé así. Eso cuando tengo un control, un solo control, cuando tengo el otro control, es decir, cuando hago UL idénticamente 0, aquí tengo el D infinito que tengo aquí, lo traslado a una unidad a la izquierda, y me queda esta región de holomorfía para estas funciones, ¿ok? Porque fíjense que aquí tiene una traslación por 1, entonces simplemente este D infinito lo traslado por una unidad, ¿ok? Y lo mismo, tengo un resultado similar, y aquí tengo la región de holomorfía. Y cuando considero dos controles, pero con esta relación, otra vez la solución se escribe de esta forma, que lo veo como un operador integral, con cierto núcleo, ¿ok? Y bueno, puedo ver que son funciones holomorfas en lo que le llamé Q infinito. Aquí tengo Q y estas son copias de Q, ¿ok? Entonces, bueno, pues veo que cuando lo restringo a Q, es un espacio con núcleo reproductor, ¿ok? Calculo un núcleo reproductor, ahí está descrito. Cuando tomo dos controles para con esta relación, pues otra vez me sale el mismo Q. Y ya en el caso general, cuando combino dos casos, que tengo los cuadrados negros, que son estos D, son copias de D, que le llamé D infinito. Luego tengo 1 menos D y sus copias, que le llamé 1 menos D infinito. ¿Okay? Cuando ustedes intersectan, los rojos con los negros grandes, les quedan estos pequeños, que es lo que le llamé Q infinito. Es decir, Q y copias de Q. Y bueno, esencialmente, pues eso fue la demostración, digamos. El caso general es este núcleo lo pude escribir en términos de mis casos anteriores, ¿ok? En los casos particulares. Y bueno, esto es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, también lo es, y es un resultado básico que suma de espacios de núcleo reproductor sobre un conjunto vuelve a ser un espacio con núcleo reproductor. Y con eso cerré el resultado, ¿no? Pero esencialmente fue aplicar el teorema de Saito. Y bueno, nada más para terminar un poco la historia, agradable, digamos, de este caso. Este resultado lo saqué más o menos rápido porque, bueno, ya les dije más o menos cuál fue la idea. Y lo sometí y lo aceptaron como en 7 días, 10 días, fue rapidísimo. Incluso el revisor se comunicó conmigo, me dijo pues que le había gustado el trabajo, que bla, bla, bla. Y bueno, yo un poco sorprendido porque había sido muy rápida la respuesta. Y bueno, ya después, pues el revisor, pues es efectivamente Saito. O sea, Saito fue el que introdujo todo este esquema, digamos. El resultado abstracto fue el que revisó el trabajo y, o sea, obviamente lo leyó rapidísimo, ¿no? Y bueno, fue padre ahí la experiencia y les recomiendo este libro que tiene una infinidad de ejemplos, ¿no? De ver a ciertos espacios clásicos como espacios de Hilbert con núcleo reproductor. Yo he mostrado aquí unos ejemplos, pero también hay ejemplos con espacios de Sobolev y bueno, tiene muchísimos ejemplos. Y bueno, aquí me voy a detener. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, yo tengo un par de preguntas. Ah, hablando de las sumas de espacios de Bergman, ahí ya salió la situación cuando hay un espacio de Bergman sobre un dominio, otro sobre otro dominio, y estamos sumando, ¿verdad? Sí. Y sale el espacio de Bergman sobre la intersección. ¿Y qué tan general es este resultado? No, en este artículo, calculan ciertos casos particulares donde esencialmente lo resuelven para
conjuntos con frontera poligonal y incluso, bueno, puede hacer transformaciones conformes, pero digamos que básicamente es conjuntos que tienen frontera poligonal, esencialmente. Y algunos pueden ser, algunos con una parte no acotada. Todavía no está, todavía no hay resultados generales, totales. Para ellos le fue suficiente eso para, bueno, probar la conjetura esta. Sí, de hecho, también otra cosa que quiero hacer con Yesenia es estudiar este problema, ya sea con conjuntos más generales o con espacios de Berman armónicos. Obviamente no en el plano, sino en dimensiones superiores. Le he planteado abordar ese problema. O en espacios de Berman ponderados también. Se ve muy, muy bonito el problema. Sí, yo aquí prácticamente podría decir que en este artículo está el primer resultado del problema de separación de singularidades en espacios de Berman. Hay muchas cosas en Hardy, en espacios de funciones holomorfas, hay muchísimo. Y bueno, hay teoría profunda involucrada que realmente yo desconozco, porque incluso creo que le han metido cosas de topología algebraica, y no sé qué, en los casos más desarrollados. Ujú. Y otra pregunta. Entonces, Hartmann y Orsoni se puede decir que le rebasaron un poquito y resolvieron el problema, ¿verdad? Sí. Ellos lo Y resuelven. la pregunta es, entonces, si con sus métodos se puede mejorar su solución, o más bien como explicar de otra manera la demostración, ¿verdad? Pero, ¿cuál demostración? Más bien, su resultado se puede demostrar de otra manera diferente de ellos, ¿verdad? Eh, ¿O no? Como reproducir su resultado con su idea de usar estos mapas de características. es, pero hablas propiamente del problema de separación de singularidades Ah, o este. Usar este método para... Sí, yo creo, bueno, yo también he pensado que a lo mejor en vez de tener productos internos, a lo mejor tener espacios de dualidad. Ese sería como lo natural para intentar generar este resultado. En vez de considerar productos internos, espacios de dualidad. Pares duales, ¿no? Ver si se puede, o sea, si mapeos lineales que estén escritos como en términos de pares de dualidad, se puede sacar algo similar. Tal vez no núcleos reproductores, pero porque a lo mejor no van a estar en el mismo ambiente cuando respecto a un parámetro y el otro, o sea, puedes que estés en, bueno, habría que ver, ¿no? Si hay algo que... No, mi pregunta era diferente, lo siento. Yo perdí un poco en las ecuaciones. Lo que demostraste incluye el resultado de ellos, ¿verdad? No, es que No, yo probé que el espacio de no, estados alcanzables es un espacio con núcleo reproductor y que este es un núcleo, ahí todo feo y no cerrado, ¿no? Y al pero final, la ecuación degenerada. Ujú. sí, y lo que quedó al final en ese artículo de calor, dejar esta pregunta abierta, que si mi núcleo, que llamé caso Q, es una constante veces el núcleo de Berman. Y ahí, digamos, ya estamos, digamos, habría dos soluciones diferentes al mismo problema. Esto quedó abierto en mi artículo. Ajá, yo había perdido. Entonces, en el caso del intervalo finito, el núcleo no se escribe tan bonito, requiere la Exactamente. función de Jacobi, ¿sí? Y en el Sí, caso de sí, semirecta, se escribe muy bonito, muy sí, fácil. Ujú. sí, queda la cuentita, la que mostré aquí,
Entonces, una cuentita de cálculo muy sencilla, ¿no? Ujú. De hecho, digamos que en el caso de calor, este núcleo es un sumando de la serie teta. De hecho, ese es como el predominante, digamos. Ujú. Es el predominante. Eh, y por eso yo hice el caso degenerado en el semieje real positivo, porque ese es el que yo creo que va a ser el predominante, ¿ok? Yo creo que también va a haber series, en el caso del caso degenerado, que no van a salir funciones senoidales, sino van a salir funciones de Bessel. De hecho, ya lo tengo más o menos en mi mente, ya tengo el esquema mental de más o menos por dónde va a ir las representaciones de las soluciones. Bien. De hecho, no lo mencioné aquí, por ejemplo, aquí en este problema, en esta condición de frontera puse esta potencia T. Si la quitas, si quitas esa T, ¿ok? Se procede igual, ¿ok? Se procede igual porque la solución se escribe de la misma manera, ¿ok? Salvo que ya no se tiene este peso T, este T no aparece. Y cuando haces esta T no aparece, el peso, digamos, y esto se puede calcular, también se puede calcular, pero lo que te sale aquí es más suma, te sale el núcleo de Hardy. El núcleo de Hardy en z cuadrada más w conjugada al cuadrado. Es decir, esto mismo, pero con la potencia 1. Con la potencia 1. Entonces aquí te queda más, o sea, aquí paréntesis, más núcleo de Hardy en z cuadrada w conjugada al cuadrado. Y de hecho, en ese caso, el espacio de estados alcanzables es el espacio que acabo de decir, el de Berman con la exponencial, más sale Hardy con otra exponencial también. ¿Ok? De hecho, ahí es donde salen los Hardy, y es ahí donde yo creo que, de alguna manera, en el caso unitario, explica por qué salen estos Hardys acá por abajo. Estos espacios de Hardy Smirnov. Ahí están metidos en el espacio de estados alcanzables. Sí, hay cosas que se pueden hacer en este sentido. Bueno, se ve muy natural este caso sin peso, ¿verdad? Eh, Sin peso, sí. Muy bien. Ok, gracias. Si no hay otras preguntas, Marcos, te agradecemos otra vez. Gracias, Nicolai. Gracias a todos los asistentes. Y por favor, ahora quedan en línea Armando, Sergey.